doctor Ramiro Cepeda, médico, doctor en farmacología y director del Centro de Alivio del Dolor. La pandemia sigue creciendo, hay aumentos de contagio en la región metropolitana, se habla mucho de que se va a cerrar todo. Así que queremos conversar con el doctor Cepeda, ¿no es cierto?, para preguntarle sobre la situación que estamos viviendo como país con la pandemia. Ya hablaba Patricia Muñoz sobre lo que pasa es que en los colegios y ahora queremos hablar sobre la situación país. Bienvenido, doctor Cepeda, a La Voz de los que Sobran. Hola, queridos amigos. De verdad, hace tiempo que ¿Cómo veíamos está, un don gusto Ramiro? ¡Tanto tiempo! ¿Cómo está su pelito? ¿Lo tiene largo todavía o no? Aquí está, aquí lo tengo amarradito. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo lo conocí con el pelo largo, entonces estoy acostumbrado a verlo con el pelo largo. Sí, sí. Oiga, ¿cuál es su visión, pues? Cuéntenos. Pregúntenme, estoy preparada para... Lo que pasa es que los últimos acontecimientos que estamos viendo son realmente duros, digamos. Un crecimiento muy grave de los contagios, camas críticas al borde, si no ya pasadas, pero también vemos por otro lado vacaciones sin control y te doy un permiso de vacaciones. Si tú te vas de vacaciones y te enfermas es culpa tuya. Abrimos casinos, abrimos casinos. No sé por qué son necesarios abrir los casinos. Le damos a Valparaíso, le damos cierre total. Viña lo dejamos abierto con su casino. Entonces, ¿qué opinas tú de esto en relación a lo que está pasando sanitariamente? Mira, primero yo pienso que uno de los peores errores que ha tenido el gobierno, que han tenido también, no tan solo esto no sin tratar de buscar culpables 100%, pero uno de los principales problemas que ha tenido la pandemia en Chile, que a las personas no se les han enseñado herramientas para poder discriminar ellos por sus propios criterios cuál es la severidad de la pandemia. Incluso desde parte del gobierno ha habido estas señales que son señales súper erráticas en torno al riesgo de la pandemia. Estos permisos que son permisos de vacaciones, el decir que los niños tienen que volver a clase ahora, no se contrastan con los datos epidemiológicos. Y por lo tanto lo que ocurre es que las personas pierden la sensación de riesgo de lo que es la pandemia y de las posibles consecuencias que puedan tener la pandemia en sus propias vidas. Eso yo creo que es lo central. Si las personas supieran cuál es el riesgo real en relación a los datos que muestra todo, que semanalmente se publican en el Ministerio de Salud, la misma gente tendría los criterios para definir si de verdad lo que está diciendo el ministro es o no es real. ¿Eso es lo que llamamos comunicación de riesgo? ¿Eso es? Es comunicación de riesgo, y comunicación de riesgo no tan solo tiene que ver con el ministerio. Yo creo que esto es súper importante. Mira, te voy a poner un caso, Dani, que a mí me encojona, ¿ya? El ministro de Salud es pediatra. Él salió en cadena, en el matinal del ministerio, diciendo que el coronavirus no era peligroso para los niños, que no infectaba a los niños. Los datos de Chile, ni siquiera voy a referirme a datos en el extranjero, los datos de Chile, que menores de 18 años en Chile hay un 10% de infectados. Esos son datos oficiales, los pueden revisar hoy día o cualquier día de todos los informes epidemiológicos. Frente a esa mentira fragante, no está la Sociedad de Pediatría sacando un informe. No están las sociedades científicas diciendo que es errado. Y por lo tanto lo que ocurre es que una persona, autoridad de gobierno, puede dar una información falsa y no existe ninguno social de la sociedad de estos llamados expertos que sean capaces de enfrentar la mentira de una autoridad de gobierno. Esto es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, cuando Mañalich. Yo creo que tiene que ver, y lo he tratado para mí también es como algo muy, muy raro, porque esto la primera vez que pasó fue cuando Mañalich dijo que el virus se podía transformar en buena onda, que es una frase que salió en todo el mundo, es porque es aberrante en términos, es errante.
porque va en contra de toda la ciencia, de todo el riesgo que la misma Organización Mundial de la Salud y los grupos científicos del mundo saben del riesgo del coronavirus. Y por lo tanto, sí existe un mutismo en torno al riesgo. Si tú me preguntas por qué, yo creo que esto tiene que ver con relaciones de poder. Es sabido que la estructura del Ministerio de Salud o la estructura sanitaria es muy rígida y por lo tanto ser disonante frente a lo que dice la autoridad es súper, digamos que es mal visto socialmente en Chile, en un país súper mojigato en términos de la disidencia, en términos discursivos. Si ustedes evalúan las últimas declaraciones de las sociedades científicas en torno a la pandemia, critican en retrospectiva, dicen, es un error el permiso de vacaciones. Cuando todas las sociedades, te les aseguro que los presidentes de todas esas sociedades que firmaron, los dirigentes que estaban en el colegio médico, pidieron permiso de vacaciones en enero, febrero, a irse de vacaciones. Entonces, ¿cómo tú le puedes explicar a la población que existe un riesgo de ir de vacaciones si las autoridades de las sociedades científicas, las autoridades ministeriales, mismo para ir a Agua, para ir a Pucón, ¿sí? Para ir al litoral central? Por lo tanto, hay una desestructuración en términos del riesgo, pero de toda la sociedad, de todas las estructuras que deberían estar diciendo, oye, esto es peligroso. No lo hacen. También hay un cierto clasismo, ¿no? Porque los muertos en general son más pobres. O sea, lo hemos visto, recién lo conversábamos con Patricia Muñoz respecto del morbo en los casos de cuando la prensa ve cuando hay casos de gente más pobre respecto de gente más rica. Y ahora en la cosa salud es lo mismo. Muere la gente que va en la micro a Viña, pero los que tenemos auto, que usamos una buena mascarilla más encima, de calidad, y nos movemos en auto, morimos menos. Sí. Es un hecho, tenemos mejor atención de salud en las clínicas que en los hospitales. Entonces, también hay un tema de clasismo de esas mismas autoridades que se van de vacaciones igual y no sé qué. Porque yo si hay 27.000 muertos, porque además la mentira, 20.000 muertos no, el DEIS dice que son 27.000 muertos. Y eso es lo oficial. Hay 27.000 muertos en Chile. Daniel, Daniel, y eso mismo dice cuando el mismo DEIS, cuando tú partes leyendo el informe del DEIS, dice 1.000.000 de infectados de COVID. Y todos los días sale el informe que hay 870.000. Por eso es que yo te digo, aquí lo que existe es existe un fracaso de todas las organizaciones del control social también desde lo técnico. ¿Sí? Ojo, aquí el Ministerio de Salud no solo. De verdad, el Ministerio de Salud tiene un comité de expertos ya en torno a la pandemia, ¿sí? Y de organizaciones que están ahí. Pero de verdad nadie quiere molestar. Porque yo creo que ahí lo conecto contigo, Daniel, porque no son sus muertos. Aquí, discúlpenme a todos los que me están escuchando, pero aquí el problema es que están muriendo los nadie. Y los no son importantes. Entonces, en este país arribista lo que se busca es que los que antes eran nadie, ¿ya? Los que antes eran nadie y pueden aspirar a ser parte de esta sociedad civilizada que existe en el país, prefiere quedarse callado para ser aceptado por esa sociedad civilizada. Entonces, que mueran los no civilizados es parte del riesgo que puede existir. Mostramos pero yo estoy seguro, mira, y esto yo siempre... Dale nomás, Ramiro. Disculpa. Perdona. Y esto yo siempre en salud tiene que ser, ¿qué haría uno con su señora, con su hermana, con su mamá en torno a las políticas? Y si uno haría lo mismo. Y yo estoy seguro que no hacen lo mismo, Daniel. Yo estoy seguro. ¿Sí? Porque tú das un punta del iceberg. Aquí hay calidades de protección distintas, calidades de transporte distintas, calidades de quienes pueden hacer teletrabajo y quienes no. Entonces, la crisis, más allá de afectar a todos, como siempre se trata, la crisis es súper discriminadora en sí misma, súper discriminadora. Y acrecienta esas diferencias. Le echan la culpa a la gente cuando de verdad, no sé si se han subido al metro alguna vez. Yo ando en metro todos los días y no sé, de verdad, la gente te pregunta, por ejemplo, tú estás en un parque con mascarilla, toda la cuestión, y te preguntan, oye, ¿y la distancia social? Y resulta que en el metro va la gente toda una al lado de la otra porque no queda de otra, porque así es, tenemos que llegar a ciertos horarios, a ciertos lugares, ¿verdad?
y no queda de otra. Yo ando todos los días en metro, lo veo. Es como, de verdad, y salen en el diario diciendo que, uno, la gente tiene la culpa todos los días, es el permiso de vacaciones, que tú estabas hablando, ¿no es cierto? Paula Daza dijo que el permiso de vacaciones no era culpa del permiso de vacaciones lo que había pasado, sino que de lo que hacía la gente en las vacaciones. Increíble su comentario. No sé qué esperaban, si le dan permiso de vacaciones para vacacionar a la gente, ¿qué querían que hiciera? Que se comportaran como cuando van a trabajar, ¿no? De verdad. Por un lado eso. Y en segundo lugar, de verdad, hoy día salen en el diario reclamando porque los beneficios que le han dado a las personas para quedarse en sus casas, para preocuparse de su salud, han hecho que ciertos sectores de la economía tengan menos mano de obra, por decirlo de alguna manera. ¿Qué te parecen ese tipo de críticas que se le hacen a las personas desde el 20%, vamos a decir, desde las 3 comunas? Sí, sí, 20%, yo estoy con eso, ¿sí? Parecen más porque son dueños de muchos medios de comunicación. O sea, me parece que hubo una falta, o sea, de verdad, no, yo no sé para qué es una autoridad. Esa es la duda, es que tú eres autoridad y eres incapaz de generar políticas públicas sobre estas personas que tú dices que eres autoridad, no tiene ningún sentido. Yo creo que cuando tú renuncias a tu rol de autoridad, cuando de Doctor verdad Doctor Ramiro, porque yo sé que así le dice la gente, ¿ah? Así le dice la gente al doctor Ramiro, de hecho están escribiendo, lo vamos a llamar por teléfono porque se escucha medio mal. Está un poco cortado, doctor Ramiro. Exacto, un poco como robot. Así perfecto. Que, si puedes prender el teléfono sería ideal. ¿Ramiro? Ya, espérese. Lo tengo, es que el internet está mal. Sí, se escucha como... Por mientras les leo lo que dice la gente en Facebook. Janet Rebolledo Alfaro dice: doctor Ramiro, honesto, claro, responsable, solidario, enseña y entrega su tiempo, que es escaso, y nos informa día a día en la comunidad sanos y salvos. Un privilegio. Nata Ramos dice: gran trabajo que ha realizado el doctor. 1 año informando a la comunidad en su programa Sanos y Salvos. Eso están diciendo a través de las redes sociales. Me gustaría que él también diera su... No sé qué piensan ustedes. ¿Ahí está? Ahí está el doctor Ramiro. Ahora sí, mucho mejor, pues. Mucho mejor. Mucho mejor, pero tienes que bajar el computador, porque si no te escuchamos doble. O triple, o cuatro. Como un espejo, claro. Estaba leyendo yo la buena onda que te está poniendo. ¿Ahí sí? Ahí Ahora sí. Solo por el celular. Ahora. Esperen, voy. Listo, ¿ahora? Ahora sí. Parece. Sí, ahora sí. Estaba leyendo yo la buena onda que te está escribiendo la gente. Agradecen mucho tu programa Sanos y Salvos. Y también en Twitter, Nico Chiesa dice: tremendas cuñas de Ramiro Cepeda en La Voz de los que Sobran. Muy, muy certero. ¿Estabas tú tratando de explicar algo recién? Se me olvidó. Que tenía que ver con la pregunta que yo te hacía de cómo piensan esta élite, que la gente actúa, que está mal que aprovechen los bonos del gobierno para quedarse en sus casas. Ya. Claro. Mira, lo que pasa es que aquí, en las crisis, y esto lo voy a tratar de mezclar con un tema económico, las crisis siempre económicamente favorecen a la élite. Siempre. Piensa que, estos datos son públicos también. El Luxi creció su riqueza el año pasado del 100%, duplicó su riqueza. Al igual que todos los grupos económicos, porque dentro de las políticas del estado de catástrofe también está el favorecimiento el favorecimiento económico dentro del Estado y de las condiciones económicas para que ellos se enriquezcan más. Y aquí existe también una segregación social. Mira lo que ocurre en Chile. Existe el bono para los pobres, ya que no le llaman así, y existe el bono de clase media. El monto o la discusión en el bono de clase media, los montos están diciendo, bueno, le vamos a entregar 500, 750.000 o 1 millón de pesos. Pero cuando llevamos eso a los pobres que ellos definen de no clase media, ¿sí? Ellos de verdad están hablando de 80 lucas por carga. Entonces, incluso en la entrega de recursos, es segmentada en relación a la segregación previa a la pandemia, ¿sí? Es súper natural
y está naturalizado en la lógica, es que, bueno, un pobre necesita menos plata, por lo tanto el bono tendrá que ser de 200 lucas, quien tiene más plata, 500, y quien tiene más plata puede acceder con su empresa a créditos sin intereses con garantía del Estado. Y está naturalizado que eso tiene que ser así. Entonces, claramente que es segregador en términos económicos, es segregador en términos sanitarios. Absolutamente. Hoy día acaba de salir la última cifra. Hay casi 6.000 casos. Hoy 5.983 casos de contagio por COVID-19. Es una cifra enorme. ¿Cómo vamos a salir, doctor Cepeda, si es que ya parece que nos tienen con toque de queda, se restringe todo? Los fines de semana no podemos salir ni a pasear al perro. Tenemos que pedir permiso para todo. Es la cifra más alta de este año y es muy similar, ¿no es cierto?, a la que tuvimos en los peores momentos el año pasado. Entonces, de verdad, ¿qué funciona? ¿Funciona el toque de queda? ¿Funciona quedarnos en la casa sin ayuda? ¿Funciona? ¿Qué debería estar pasando, doctor, que usted? Primero, sobre los datos, yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. Nosotros, desde acá de Chile, vimos en la primera ola que Italia estaba muy mal, que España estaba muy mal. Y en este momento, quien es como el chivo expiatorio a nivel mundial es Brasil. Brasil tenía 80.000 casos diarios. Pero Brasil es 10 veces más grande que Chile. Por lo tanto, cuando Brasil tiene 80.000 y Chile tiene 6.000, Chile tiene 60.000. O sea, no es que estamos súper bien porque Brasil tiene 80.000 y nosotros tenemos 6.000. Mis proyecciones es que Chile va a llegar a los 10.000 casos. Va a llegar a los 10.000 casos. Es imposible que no llegue a los 10.000 casos. ¿Y por qué digo esto? Porque en Santiago todavía no se sube la pandemia. La primera ola, más del 70% de los casos fue producido por Santiago, la primera ola. ¿Ya? En esta segunda ola, Santiago todavía no es parte de la segunda ola. Por lo tanto, cuando se sube Santiago, lo que va a ocurrir es una dinamización de la pandemia a nivel nacional, porque es la gente de Santiago la que se moviliza más a través del país. Y por lo tanto lo que vamos a ver es que Santiago va a aportar 5.000 casos solito, como lo hizo en la primera ola, más las otras regiones que están todavía en segunda ola. Cuando uno ve los datos, en este momento en Chile hay un aumento del coronavirus a nivel nacional en la población en 15 millones de chilenos. De los 20 que somos, hay 15 millones de chilenos que donde viven hay un aumento progresivo. Y aquí viene la pregunta, ¿y sirve el estado de catástrofe, toque de queda? No sirve. Esto está demostrado que no sirve. Lo vimos en la primera ola. ¿Y por qué no sirve? Porque primero, yo siempre lo digo, un militar, y con mucha buena onda que le pueda tener, un militar no entiende cuál es la diferencia entre una bacteria, un parásito, un virus, un retrovirus. No lo sabe. Además, lo exponen. Porque esta segregación que nosotros hablamos, que existe en la sociedad, también existe en el ejército. El pelado raso lo mandan con una mascarilla que es de género, al igual que el carabinero que es de comisaría, le ponen una mascarilla verde, nada más. Y ellos con su plata tienen que comprarse mascarillas quirúrgicas o KN95. Entonces, no están preparados los cuerpos del orden para un tema sanitario. Y aquí yo creo que el tema de manejo también que tiene que ver con el conflicto del Walmart. O sea, evidentemente aprovecharse de la situación del coronavirus para poder militarizar ha sido la tónica de este último año. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en términos sanitarios del estado del toque de queda. Porque además de verdad en Chile no ha servido y además genera una restricción del comercio. La gente tiene que ir a comprar, pero cuando tú le dices cierra el comercio a las 8, la persona que trabaja y que sale a las 6 del trabajo no alcanza a ir a comprar. Aquí dice Boris Torres, que si tanto les importa la economía a este gobierno, que pongan a circular dinero con fondos y deuda estatal a todas las personas que estarán en la cuarentena y o sin trabajo. Raúl Morales dice, agrego otro dato, trabajo con psicólogos y psicólogas y trabajadores sociales. En 2 casos, sus hijos tienen clases presenciales. No es opcional, cáchense. Colegio con contagio y contacto estrecho lo define el director. En 2 colegios distintos, 5 cursos en cuarentena. Esto es
Interesante lo que cuentan. Yo no sabía. Yo entiendo que las clases presenciales son opcionales. No lo dijo el ministerio. No debería haber problema con eso, ¿no? Pero es interesante de preguntar justamente, doctor, ¿qué le parece a usted que entre los niños con 6.000 contagios diarios? Porque eso son 5.983. Son 6.000 si es que tuvieron un contacto estrecho que no está determinado en, ¿no es cierto?, en el Seremi de Salud. Es que es así, ojo, es así. Por ejemplo, si es que tú eres contacto, si por ejemplo Daniel tuvo un contacto estrecho con alguien de su familia, y por ejemplo la mamá de Daniel tiene coronavirus, y el va y dice que presenta síntomas, no le van a hacer PCR. Exacto. Te mandan para la casa el tiro. Sí, no le hacen PCR y se tiene que aislar. Ese caso no es contado. Y ese caso no es contado, ¿verdad? Porque mi marido, por ejemplo, yo tuve COVID, no se sabía. Mi marido tuvo, 100% segura, porque estaba al lado mío con dolor de cuerpo igual, ¿no es cierto? Que yo, con mucha tos también, etcétera. Y él no es contado es contado como un contacto estrecho, pero no es contado como con COVID. No le hacen el PCR. Es súper loco. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿qué le parece entonces que con esa cantidad de contagios estemos en clases presenciales? Mira, acá yo trato de ponerlo al revés. Hay gente que dice, son mis hijos, yo deseo por ellos. Perfecto. Pero para yo poder decidir, yo lo que necesito es saber los datos epidemiológicos. No dudo, por ejemplo, que alguien de la sociedad quiere decir, oye, vamos a hacer que ingresen los niños en esta situación que es riesgosa. Habitualmente el discurso es decir, está todo bien y está tranquilo, y todos cuidamos a los niños, eso es lo políticamente correcto. ¿Ya? Creo que los papás sí aman a su hijo, parto de esa premisa. Si los papás supieran el riesgo y supieran leer las curvas epidemiológicas del país, de lo que se tiene ahora en la segunda ola, no lo mandarían. Hablo de nuevo de primera persona. Yo no voy a mandar a mi hijo. ¿Sí? Si es que alguien cree que su hijo está mejor por ese motivo en el colegio, o sea, está dentro de sus facultades. Ahora, la recomendación técnica es que no, porque estamos en Santiago aumentando a pasos agigantados. Y lo que fue la primera ola, que fue, ojo, la primera ola, si no es gracias a los alcaldes, que de forma unilateral cierran los colegios, el colegio hubiese dinamizado mucho más. Entonces lo que estamos viendo ahora, estamos ingresando a una segunda ola con los colegios abiertos, y los colegios abiertos de nuevo dinamizan la pandemia. ¿Y sabes qué? Los alcaldes no lo van a cerrar ahora porque están a 20 días de elecciones, a 30 días de elecciones. Entonces tenemos un problema grave, porque si los alcaldes tomaran la decisión de hacer lo mismo, viendo lo que pasó la vez anterior, repitiendo la misma conducta, porque obvia, no lo van a un mes de elecciones, no quieren problemas, están con la cabeza en otro lado también, uno los entiende, obviamente. O sea, si tenéis que vaya a una reelección, tenéis que hacer campaña, acabas de dejar de ser alcalde. Además, los que van a reelección ayer, hoy día, dejaron de ser alcaldes, por lo tanto pasa a otra persona. Entonces no va a pasar eso, no va a pasar. Por lo tanto, la responsabilidad que hay en la comunidad educativa, en los papás, el gobierno no, porque no le interesa, pues no le interesa a la gente. A mí hay una cosa que me preocupa, y no quiero quitar mucho tiempo, pero algo que tú dijiste, Ramiro, y que me tiene bien preocupado, que es la élite. Ya no podemos contar con la élite. Las cosas se hacen, o la gente tiene que cuidarse a pesar de la élite. Pero también pasa con los técnicos que tú dijiste, que se quedan callados por cómo funciona, ¿no? La organización social y lo técnico mencionaste tú. Que ya, ok, dejan hacer. La sociedad de pediatría tendría que haberse puesto dura y haber dicho, ¿cómo se le ocurre, ministro, decir que los niños no sé qué? Y haber sido dura. No lo hicieron. Y hay muchos que no actúan y dejan hacer, esperando que termine la pandemia sola, esperando que Piñera se vaya del gobierno y toda su estructura infame. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, y me duele porque veo lo mismo que pasó con Trump. Todo el mundo esperaba que Trump se fuera para tirársele encima, pero mientras estaba ahí, muy pocos lo combatieron de frente. Cuando se fue, claro, todos se le tiraron encima y van a seguir y van a haber investigación y todo eso. Acá parece que fuera lo mismo, o sea que el miedo, no sé qué, a la autoridad que habla estupideces, que no se preocupa, los hace quedarse callados. Y eso es muy preocupante. Hay gente, o sea, nosotros escuchamos a gente como tú u otros doctores, etcétera, que lo dicen, pero no tienen la autoridad formal
no lo que tú haces, sino que formal, para lograr cambio en la mentalidad del empresariado gobierno, digamos. ¿Ah? Entonces estamos con un problema grave que puede ir ascendiendo y le van a echar la culpa a la gente porque además nunca reconocen nada. O sea, yo creo, Daniel, desde que nosotros nos conocemos, yo creo que parte de lo que nos une, ¿sí?, es este tema de que mejor es hablar con la verdad, aunque eso pueda tener consecuencias en términos personales, pero porque esas consecuencias siempre van a ser positivas. Porque si es que algo este matinal se ha ganado es el respeto de la gente, porque son capaces de hablar las cosas que ocurren, ¿ya? Y en eso yo agradezco la invitación y agradezco que yo pueda hablar libremente, porque en muchos lugares, cuando yo hablo de estas cosas, me cortan. ¿En serio? Sí. O sea, yo partí, miren, yo tengo una comunidad de San Ovisal donde participo, y yo siempre cuento, yo partí porque fue un matinal. A mí me invitaban a los matinales, sí, ya no me invitan, estoy muy apenado, pero no importa, me invitaban a los de tele, Ahí nos conocimos. Ahí los conocimos, me invitaban, y yo partí diciendo en marzo que yo venía de Estados Unidos y les decía, oye, en Estados Unidos está la embarrada. Venía de Washington, tenía una reunión de trabajo con la gente de infección de Estados Unidos y estaban muy preocupados. Y en Chile era como nada, como que casi fuera como una cosa folclórica el tema del coronavirus. Y empecé a decir, oye, va a pasar esto. Me acuerdo que la hermana Cecilia Boloco, no me acuerdo el nombre. Diana. La Diana me cortaba, me decía, doctor, ¿de verdad va a ser tan terrible? Decía, sí, si yo de verdad quiero decir esto, que la gente se cuide. Y claro, como mi discurso era un discurso alarmista en ese momento, como que era como, no es un discurso feliz y alegre. Entonces ahí me decidí a hacer los programas online para educar a la gente. Así fue. ¿Sí? Qué increíble. Hassan, pero siempre te hemos dejado hablar nosotros. Sí, es que por supuesto aquí al revés. Nosotros agradecemos las cosas que dice el doctor Cepeda. Hassan quiere hacerte una pregunta, Ramiro. No. Es que mientras hablabas me acordaba del hecho que estamos solamente en la segunda semana de marzo. No sé si ustedes se acuerdan, pero pasó algo que se llamaba febrero. Fue un momento medio raro. Y yo me acuerdo mucho que tuvimos la doctora Mercedes López, que dijo una cosa que me quedó muy grabado, que era que estábamos en una carrera entre el proceso de vacunación de la gente y el tiempo de aumento de casos en la región metropolitana por la vuelta de vacaciones, ¿no? Porque todos focos de contagio en el norte, en el sur, y la gente vuelve a la región metropolitana y ya están aumentando los casos. Entonces todo eso se sabía, eso es crónica de la muerte anunciada. Pero lo que siempre preguntaba, y ningún médico quiere responder porque al final uno está pidiendo especular, pero el hecho que han anunciado cuarentena durante los fines de semana en la región metropolitana es parte de lo que va a pasar después. Como vamos a terminar, entonces le pregunto si vamos a terminar otra vez todos en la fase 1, o que cuánto tiempo nos tenemos de espacio antes de tener que volver a eso, porque han dicho que por la cantidad de camas ocupadas debemos de estar ya en cuarentena. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo podemos seguir aguantando como estamos ahora? Con las tendencias que la línea política oculta del gobierno en torno a la pandemia ha sido solo dos líneas. Primero, inmunidad de rebaño, ¿ya? Ese ha sido el principio, inmunidad de rebaño. Y el segundo principio en el manejo de la pandemia es que quede la embarrada hasta que no nos queden camas críticas. Da lo mismo que tengamos 10.000 camas críticas. Sí, da lo mismo, porque le podemos seguir diciendo a la gente que tenemos gente y que quedan camas críticas y ventiladores. Eso han sido las dos formas. Las dos se encuadran en una política no preventiva, en una política que llega tarde. Entonces aquí hay cosas que la gente no sabe. Miren este dato terrible, cuando a nosotros nos dicen que hay 1.800 personas en ventilador mecánico, eso significa que el 50% de esas personas ya está muerta. Ya está muerta. La mortalidad del coronavirus, estando conectado a ventilación mecánica, es del 50%. O sea, de los 1.800, 900 están muertos. Qué fuerte cuando uno escucha esa cifra así, tan dura, ¿no? Sí, es dura. Es decir, oye,
de los 1.800 no es que van a salir, porque la falsa sensación de seguridad es que dice, ay, qué bueno que le llegó el ventilador, qué bueno que ahí tiene que esperar y se va a salir. No, no van a salir. La mitad muere, la otra mitad queda con secuelas. ¿Ya? De hecho, Por lo tanto, hay países donde lo quieren poner como enfermedad crónica, había escuchado, porque siempre deja secuelas. Yo todavía no tengo la misma energía que antes, por ejemplo. Sí, se llama síndrome post-COVID. Todas las personas que tienen COVID, hay un grupo de personas que generan un síndrome post-COVID que se caracteriza por alteraciones de la memoria, alteración de la capacidad respiratoria, y no sabemos, por lo nuevo de la enfermedad, no sabemos si eso se va a recuperar en algún momento. No me diga eso, doctor, por favor. No, pero Muy Ale, tú terrible. fuiste capaz de cantar. No, pero Ale, tú fuiste capaz de cantar. Tu capacidad pulmonar no, Pero no habría mira, podido. canté en coro justamente porque no logro llegar a los finales de la misma forma que antes. Ah, No puedo alargar los finales cuando la directora de la orquesta está así, ¡ay! Y tú estás en ¡ay! como en Bugs Bunny cuando hacía el director así y dejaba la mano sola y se... Pero de verdad que no podía terminar los finales. Es súper loco. Sí, ocurre, de verdad ocurre. Sí, recién se está estudiando el síndrome post-COVID. ¿Ya? Hay gente que le afecta más y gente que le afecta menos. Estamos recién haciendo estudios. Estoy trabajando en un estudio de eso. Muy bien. Ya, bueno, pero entonces los dos principios que ocupó el gobierno, que es el tema de la inmunidad de rebaño, y el segundo, que es el tema de que tengo tantas camas graves que da lo mismo que se llenen, ¿ya? Ahora se está cayendo esa teoría en dos líneas. Primero, porque no nos están quedando camas, o sea, la posibilidad de que Chile pueda superar las 2.300 camas, que fue el máximo que llegó en la primera ola, es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque tiene al personal de salud, lo tiene reventado. La gente está reventada, y el personal de salud siente dos cosas. Primero, que se ha sacado la cresta, y que cuando hubo el tema de los bonos, no hubo nada. Entonces dicen, oye, me esforcé, hice doble turno, hice todo, para nada. ¿Qué saco yo con que me aplaudan en la calle si de verdad no tengo el reconocimiento en términos económicos, que es como se mueve la sociedad también? Entonces, tiene un equipo que está desgastado. Por otra parte, y esto no quiero alarmar, ya hay un programa que hace poco hice, que lo pueden ver, que se llama Cepa de Manaos, o la cepa brasileña. ¿Ya? Manaos, miren, el único país que en este momento, si ingresa a Chile, todos sus connacionales tienen que guardar aislamiento por 3 días hasta hacerse la PCR en Brasil. No Inglaterra, no Sudáfrica, Brasil. Entonces hay que entender por qué un gobierno tan nefasto como este es capaz de implementar una política que es acertada. ¿Ya? Ya. Entonces hay que hablar acá del caso Manaus. El caso Manaus es una ciudad de Brasil en donde surge la cepa brasileña, pero Manaus, el manejo sanitario de Manaus fue horrible. En la primera ola, ellos tenían una tasa de niveles de anticuerpos de su población del 70%, 75%. 75%. ¿Ya? Por lo tanto, ellos deberían haber sido inmunes. Periodo de inmunidad, 6 meses, por lo menos de cuando uno se infecta de coronavirus, de 3 a 6 meses. Desde noviembre en adelante se empieza a detectar una nueva variante, que es actualmente el variante Manaus, ¿ya? O brasileña, que muchas veces le llaman, o P1, que ustedes pueden ver en los informes. De ser un 10% de los casos detectados, pasó al mes de enero a representar el 90% de los casos activos, con la capacidad de reinfectar a las personas que ya habían tenido coronavirus. Así es como se demuestra que la cepa Manaus no es capaz de escapar a la respuesta inmunológica de la primera, podríamos decir, coronavirus clásico, del coronavirus clásico. Lo que confirma que por más que tú tengas al 75% de tu población con coronavirus, que ya tuvo coronavirus, que es como tener una dosis de vacuna, ¿sí? La nueva cepa lo que hace es barrer esa inmunidad de rebaño y volver a reinfectar a todos. ¿Ya? Por eso el del gobierno está preocupado de eso, pero no lo dice.
Claro. No lo dice. Si yo le dijera a la gente, y si la gente entiende que la segunda ola todavía es una segunda ola de la versión clásica, ya estamos viviendo una segunda ola versión clásica. La tercera ola va a ser con las variantes. ¿Cuál es la variante que va a llegar acá? La variante brasileña. Increíble. Y nos va a llegar antes que los demás países, po. Porque estamos cerquita, digo yo. Sí, y va a llegar antes por dos cosas, porque en Chile la política es correcta de que toda la gente que viene de Brasil tiene que quedarse por lo menos 3 días en residencia sanitaria con PCR. Es una política correcta, hay que reconocerlo. Pero los chilenos que fueron a Brasil de vacaciones no ocurre lo mismo. Por lo tanto, todos los chilenos que fueron a Brasil y que se devolvieron y que tienen coronavirus, ya pasaron la frontera la cepa brasileña. Por lo tanto, lo que va a ocurrir después de que pasemos esta segunda ola, en los meses de julio, agosto, septiembre, que vamos a empezar a ver que los casos de coronavirus van a empezar a incrementarse, la cepa brasileña, que es más infectiva, 2 a 3 veces más infectiva que la versión clásica del coronavirus. Doctor Ramiro Cepeda, ha sido un gusto conversar con usted esta mañana, sobre todo justo cuando las cifras son súper alarmantes. El total de contagiados, 879.485. Nuevos casos, 5.983. Casos activos, 32.707. Muertes informadas, 89. Total de muertes, 21.541, que sabemos que son muchas más, según informa el DEIS. Con eso vamos cerrando el programa del día de hoy. Muchas gracias y vamos gracias, a Ramiro. ya que no lo invitan a ningún otro de esos matinales de la tele, lo invitaremos acá a La Voz de los que Sobran, pues, doctor. Un abrazo. Sí. Quizá en algún momento todavía no pierdo la esperanza. Un abrazo, doctor, que esté muy bien. Chao, chao. Ahí estaba el doctor Ramiro Cepeda, quien tiene su programa también, lo sabemos, a través de YouTube, y ustedes pueden verlo también. Llegó marzo, con él la vuelta a clase.